Se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el tiempo. A los que están acá aguantando frío con nosotros, bienvenidos a la oficina. Muchas gracias. A los demás espero que nos podamos ver lo antes posible también por aquí. Gracias entonces por el tiempo. Vamos a comenzar. La mayoría pues creo que ya conocen a Juan Camilo. Y la idea de hoy es que tengamos una conversación alrededor de los resultados o pues más bien los datos que tenemos sobre cómo ha venido el desempeño del sector minero durante el primer semestre. Adicionalmente, ustedes, los que ya nos han acompañado durante bastante tiempo, saben que desde la asociación tenemos una iniciativa que es una encuesta, un estudio de sostenibilidad, de inversiones en sostenibilidad que hacemos para todos los afiliados en la asociación. Hoy vamos a tener entonces los resultados de esa encuesta y pues por supuesto todos los temas que ustedes también deseen analizar, pues los podemos analizar. ¿Listo? Como siempre, pues si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o me escribe por el chat y yo estoy aquí pendiente para darles la palabra o hacer la pregunta. ¿Les parece? Entonces, comenzamos. Voy a poner la presentación. Perfecto, pero déjenme yo primero los saludo y les doy las gracias de que estén acá. Después de año y medio vernos aquí con algunos de ustedes, de verdad que me alegra ya sentir que primero las cifras actuales del COVID han venido bajando y ver también que ya de alguna u otra forma entre todos nos hemos puesto como el sombrero de reactivar la economía y dentro de esa reactivación pues pequeños ejemplos como estar ya aquí reunidos tomándonos un café son importantes para el país, pero yo también he venido diciendo que son importantes para uno, para el alma, para el espíritu, ya sentir que uno no trabaja solo, aislado, a veces rodeado de niños, sino con sus compañeros de trabajo, con su otra realidad, que es el entorno laboral, el entorno de los amigos. Es muy positivo y muy alentador para todos y creo que ese va a ser el futuro nuestro, es poder combinar la casa, los horarios familiares, reconocer también la importancia que eso tiene aún más después de la pandemia, que a uno finalmente después de año y medio también le hace falta, digamos, ese sabor del hogar permanente y pues por supuesto también la flexibilidad en los puestos de trabajo. Poder combinar esas dos creo que va a ser el futuro. Eso pues es un ejemplo de esto, así que muchas gracias por estar acá nuevamente en un año, después de un año y medio que ha sido de enormes retos para la economía nacional, de enormes retos para el sector minero colombiano, para el sector minero yo pensaría también mundial y latinoamericano. Si ustedes echan para atrás en los recuentos, uno lo que puede percibir es un sector minero que con operaciones grandes en relación, por ejemplo, con las operaciones de carbón o de oro, pues el ajuste a la pandemia fue muy rápido, pero fue muy doloroso. La adaptación a los protocolos de bioseguridad, el entendimiento de las comunidades, el entendimiento de los entornos, para poder transportar 5.000 personas, poder convivir 5.000 personas y mantener las producciones, fue un reto de una envergadura gigantesca. Reto que el sector supo llevar y finalmente las cifras que ustedes conocen de finalizar el año pasado, pues de alguna u otra forma no fueron con una caída tan profunda. Los distintos minerales. Está pues la coyuntura también que pasamos el año pasado y por supuesto también en relación con el carbón, la cual ustedes han hecho referencia en distintos artículos, en distintos análisis. Ha sido unos años y unos meses verdaderamente complejos para todos y la industria pues minera no ha sido ajena a eso.
Si quieren, entonces déjenme, yo empiezo con lo que tenemos hoy preparado y por favor interrúmpanme en la medida en que ustedes consideren. Con eso vamos entre todos haciendo esto una conversación y en esa conversación un entendimiento mejor de todo. Déjenme, yo empiezo por decirles que si ustedes las cifras que salieron de reactivación económica del 17%, 17.6% en el primer trimestre de este año, es decir, comparado trimestre contra trimestre, pues son muy positivas para el país. Si uno ya lo pone eso semestre contra semestre, ya no es el 17, es el 10%. Esas cifras no están ahí, pero cuando uno reflexiona sobre esa importancia del 17.6%, yo lo que me vuelvo un poco a la cabeza es cuánto hubiéramos crecido más si no hubiera habido los paros a los que fuimos sometidos todos los sectores económicos. Y yo creo que esa reflexión en relación con lo que Colombia ha dejado de crecer en un momento en el que debe crecer, en un momento en el que la economía y la generación de empleo debe ser el determinante, pues debe ser reflexiones que como país debemos hacer. En eso, la minería pues ha tenido su propia dinámica, como ustedes pueden ver al frente. Ese cuadro que tienen al frente son las exportaciones mineras comparadas año tras año, enero-junio. Si bien hay una breve reactivación, estamos alrededor de 5.5 billones de dólares en este trimestre, en ese semestre, perdón. Y dentro de eso, de esos 5.6 billones de dólares, con un crecimiento del 8%, lo que más pesa son pues, el crecimiento que han tenido los metales preciosos y un 8% del oro. En la parte de abajo ustedes ven el carbón, que ha sido, pues, ha mantenido una perspectiva hacia la baja, en particular por los distintos paros en las vías férreas, los que afectan enormemente la producción. Si ustedes comparan esto, Alfonso, con lo del año pasado, usted se acuerda que las exportaciones se mantenían, pero la producción cayó enormemente. Y esa producción, esas exportaciones se pudieron mantener porque las compañías siempre guardan un stock importante para poder cumplir con sus compromisos comerciales. Este año ya eso no es del todo así, esas reservas no están, de tal forma que cualquier disminución en la operación, cualquier afectación a la operación, pues va a afectar directamente las operaciones y las exportaciones como se ve allá al frente. En relación con, si quieres, sigue. En relación con el oro, ahí si quieren entramos mineral por mineral. Las exportaciones de oro crecen de la mano de desarrollos de nuevos proyectos. Ustedes, y en este año veremos la consolidación del proyecto de Continental y las exportaciones y producción de oro, de tal forma que vamos a verlo de manera importante al finalizar el año en las cifras. Y ustedes tienen ahí la producción, las exportaciones de oro. Eso son 1.5 billones de dólares. Pero lo que quiero reflejar de eso es esa línea amarilla que ustedes ven ahí abajo. Eso es las exportaciones de oro derivadas de la minería empresarial, de la minería vinculada a empresas medianas, empresas grandes de oro, pues que por supuesto pagan todos los impuestos. Todo eso paga regalías porque son los registros que tiene el DANE de exportaciones, pero la minería vinculada a empresas formales, constituidas, que se pueden revisar, que se pueden vigilar, pues es de 454 millones de dólares, que es pues una tercera parte del total de la producción. ¿El resto es artesanal? Así es. Así es.
Así es, y eso un poco demuestra también el esfuerzo que como país debemos hacer para llevar esa minería artesanal a la verdadera formalización. La formalidad, de acuerdo. Pues porque si no, ahí lo que estamos perdiendo son enormes posibilidades de inversión social, enormes posibilidades de inversión ambiental y de hacer ambientalmente bien las cosas. Puedes devolverte un minutico en la diapositiva anterior. O sea, el total de exportaciones son 1.500 millones de dólares en el primer semestre, pero de esos 454 es el oro formal. Es el oro Formal. Empresas legales vinculado construidas. a empresas, legales. yo lo llamaría oro empresarial, si lo quiere poner así. Sí, porque el otro oro artesanal tampoco es ilegal. Exacto. Es una manera artesanal más no ilegal. Exactamente, Ok. exactamente. Y ahí están pues todas las cifras del RUCOM y todo lo que eso tiene detrás, que ustedes bien lo saben. Pero pues allá hay una gran cantidad de cosas y de producciones que uno no puede identificar, no puede vigilar, no puede revisar de manera puntual, lo que sí puede hacer en esos 454 millones de dólares exportados. Recuerden que hemos hablado que en el mercado del oro es un producto legal. Una vez producido entra al mercado común y corriente y por eso las citas que se registran son pues tan altas. Pero identificar de dónde es el productor es difícil. Para nosotros este es como dice Juan Camilo, la producción de oro empresarial. Hasta teníamos 25%. Sí, más o menos el Más o menos. 27% de la producción total es empresarial. Eso ha venido creciendo, estábamos como hace 4 años en 12%. Y con la entrada de nuevos proyectos, Antioquia, Continental, ha venido creciendo, pero todavía la brecha. Pues, Y ese oro, esa buena dinámica del oro, jalonado por sus precios, jalonado por los esfuerzos de las compañías formales como Gran Colombia, como Mineros, como Touchstone, de aprovechando esa dinámica producir más, pues se ve el reflejo que vamos a tener, que tuvimos el año pasado y que vamos a tener este año, de mayores exportaciones, mayores divisas pagadas de minería metálica, particularmente de oro. Pero hay una buena dinámica que también es una reflexión adicional. Una pregunta, ¿esos 2/3 de la minería de oro artesanal no pagan impuestos? ¿Cierto? Yo no me atrevería a afirmarlo tan radicalmente. Yo creo que ahí todas pagan regalías, por ejemplo. Al momento que la venden. No sé qué tanto de eso, por ejemplo, paga seguridad social. De acuerdo. No sé qué tanto de eso paga ICRA. No sé qué tanto de eso paga renta. Bueno, creo para fiscales. Para fiscales. claro. Y a eso me refiero, a que pues, la minería en Colombia, sobre todo la de oro, y en un futuro el cobre, que tiene unas características distintas, debemos buscar que sea minería completamente formal, Que se formalicen, de acuerdo. la mayoría, y que pues esa minería artesanal también, que se pueda vigilar, que se pueda controlar, pues sea la proporción menor. Perfecto. Y esa minería metálica, esa minería de oro, sí, es la que ha venido jalonando el PIB de la minería en su conjunto. Como ustedes ven ahí, trimestres comparados desde el 2018 a pues ha venido teniendo unos efectos positivos desde el año, mediados del año pasado, en donde los precios de ese mineral empezaron a repuntar en el mundo, y asimismo pues las compañías y las dinámicas empiezan a responder ante eso. Y cuando uno ya revisa las cifras de carbón, tanto carbón térmico como carbón metalúrgico, pues ahí ya uno ve la gran tarea que necesitamos hacer como país. Y es, si ustedes revisan esas producción ya de carbón térmico, pues van viendo desde el año 2018 eso cómo se ha disminuido, llegando al 2021 a 1.400 millones de dólares producidos. Juan Camilo, con respecto al tema del carbón, ¿cómo va el tema de Prodeco? Al fin, ¿qué se ha sabido de la salida de Prodeco? ¿Cómo va a afectar la operación? Prodeco pues quiere irse, la Agencia Nacional de Minería no les aceptó la devolución de los títulos, eso está enfrascado, eso está enredado. Al fin, ¿qué va a pasar? Mire,
Cuando uno revisa las cifras de este primer semestre y del primer trimestre de este año, ya sin Glencore, y ahora lo vamos a ver más adelante, son unas cifras de la mayor importancia, no solo en exportaciones de carbón, no solo en producción de carbón, sino en inversiones sociales y en inversiones ambientales del sector minero. Ahora lo vamos a ver más adelante. Es decir, el impacto de no tener una gran compañía, el tercer productor de carbón, en materia social, en materia de inversiones ambientales para el país y para la región es profundo. Yo lo que he venido diciendo en relación con eso, Alfonso, es que Colombia debe, todos los colombianos tenemos ahí un activo productivo que nos pertenece a todos y que ojalá rápidamente las autoridades lo vuelvan a otorgar, que ese activo vuelva a producir. ¿Vuelva a producir qué? Regalías, vuelva a producir divisas, vuelva a hacer inversiones sociales y vuelva a hacer inversiones ambientales. Y ese ha sido mi llamado, pero que se haga con rapidez, porque no nos podemos dar el lujo los colombianos en estas circunstancias, que necesitamos empleo, que necesitamos reactivar la economía, que necesitamos que existan menores presiones en la tasa de cambio, pues tener un activo con una posibilidad exportadora muy grande, que no lo aprovechemos. Porque aquí se ha entendido esto como una relación de una multinacional con el Estado. Y la verdad es que ese activo, esa mina que es productiva y que tiene reservas de carbón, hoy con unos precios mejores, significativamente mejores, pues no es esa relación, no son ellos los dueños. Somos nosotros, todos los colombianos, los dueños de eso. Y asimismo, debemos buscar que eso se solucione para que empiece a producir. Mire, y eso tiene una reflexión mayor en lo del carbón térmico, y es la necesidad de tener como colombianos, como Estado, una política clara de la competitividad del carbón colombiano. Tenemos una riqueza ahí enorme. La transición energética es una transición energética que tenemos que comprender mejor y que tenemos que comprender mejor desde unas posibilidades, desde unos activos, desde unas riquezas que tenemos y cómo nosotros aprovechamos esa riqueza, pero también hacemos parte de esa transición energética en el mundo. Cosa que no ha sucedido con el carbón metalúrgico y el coque. Si ustedes ven, eso ha mantenido una recuperación derivada de la reactivación económica e industrial en el mundo comparado con el 2020. Es un carbón que se usa básicamente y que mide un poco el aceite de la reactivación industrial, de la reactivación económica de los países, de China, de la producción de aceros en Brasil, en Japón, en Asia, y pues por supuesto eso ya también va reflejando ese mayor número de dólares exportados, lo que refleja es también la participación y una dinámica mayor de ese carbón en esa reactivación económica del mundo. Juan, Diana Delgado tiene la mano alzada. Dianita. Buenos días. Buenos días. Hola Diana, me da gusto saludarla. Muchas gracias, doctor. Un abrazo para todos. Quería preguntarle, con estos precios de referencia, por ejemplo, referencia a Colombia, que es Puerto Bolívar, que ayer alcanzó los $140 la tonelada, y otros precios como el CIFARA, que es la referencia para el mundo, en $150, uno podría pensar que las mineras que están activas podrían aumentar su capacidad. Cerrejón ayer dijo claramente que trabajaba al 100%, entonces hay campo para expandir, o realmente ante qué panorama nos enfrentamos. La otra pregunta que quiero hacerle es, ¿qué expectativa tiene usted de exportaciones y de producción de térmico para este año? Y finalmente hay un rumor de que las minas de CNR podrían estar pensando en reactivar. ¿Serían CNR con su compañía Consolidated Natural Resources o sería otra empresa que estaría reactivando esa empresa? Gracias. Gracias, Diana. Esos precios de referencia finalmente no se terminan aplicando en su totalidad en Colombia, pero como usted dice, tienen una dinámica muchísimo mejor.
casi que impredecible por todos nosotros. Si yo les hubiera preguntado hace 6 meses a ustedes el precio del carbón dónde iba a estar, ustedes yo creo que me hubieran apostado porque el precio del carbón se mantendría alrededor de 50. Los más optimistas decían que 60. Y hoy está pues a niveles de 140 en las referencias y algo más. Yo le diría a Diana que en nuestra dinámica de país, ojalá pudiéramos estar pensando en incrementar las operaciones, aumentar las operaciones para producir más, como tenemos el potencial. Pero eso no es nuestra realidad. Nuestro reto como país es producir continuamente, sin afectaciones a la línea férrea, sin decisiones judiciales que afecten parte de las operaciones. Ustedes acuérdense que el proyecto de expansión más grande que ha tenido el carbón en estos últimos tiempos ha sido el Arroyo Bruno. La posibilidad de explotar un nuevo Tajo. Y eso está en una decisión judicial que después determinó que debería haber un comité interinstitucional para determinar unas cosas. Y eso no se ha podido solucionar. Proyecto que tenía licencia ambiental, proyecto que se había consultado con las comunidades. Entonces nuestro reto, Diana, aquí en el país es producir continuamente. Ojalá estuviéramos pensando en expansión, las compañías lo están pensando hacia adelante en algunas proyecciones. De tal forma que la proyección nuestra para finalizar el año en producción de carbón térmico es de 60 millones de toneladas. No son las 50 millones de toneladas del año pasado, son 10 millones de toneladas menos, pero no son las 90 del 2017. Y acuérdense que cuando las compañías presentaron algún tiempo atrás sus planes de trabajos y obras, eran para producir alrededor de 100 millones de toneladas. Nuestros mejores años han sido de 90, 93, 94 millones de toneladas. Pero tenemos la capacidad de producir eso. Entonces lo que esperamos es con esta y le digo, Diana, un poco, la reactivación del precio es coyuntural, va a generarnos más beneficios a todos los colombianos, pero no es por el precio que vamos a alcanzar 60 millones de toneladas, es porque las operaciones vamos a poderlas, ojalá, tener de manera más regular. Imagínense unas compañías que puedan responder a las dinámicas de precios, con músculo, siendo robustas, pudiendo sacar más tajos, que lo hacen, pero pues con rezagos como los que tenemos es muy complejo adaptarse a unos mercados tan rápidos. Y ahí es donde tenemos que apuntarle. ¿Para qué? Para sacar esa riqueza que todos tenemos ahí de la mejor manera posible y en la medida en que esas tendencias mundiales nos lo permitan. Yo creo que ninguno tiene una bola de cristal. A mí me dicen, no, es que el mercado del carbón se va a acabar. Yo diría, pues no lo sé. Y no sé cuándo. No sé si en un año, no sé si en 5. En mi opinión personal, basada en lo que yo reviso, leo y demás, creo que eso no va a ser así. El carbón va a ser una fuente de energía para el mundo. Pero ¿para qué especulamos? Yo lo que aquí digo es, así dure 1 año, 5 años, 3 años o 25, lo responsable de nosotros como colombianos es levantarnos todos los días pensando cómo sacamos nuestro carbón de manera más sostenible, de manera más eficiente y de manera más competitiva para poderlo vender. Todos los días hay que levantarnos pensando en eso, porque cada día que pasa y no lo hagamos, estamos perdiendo trabajos, recursos, divisas e inversiones. La pregunta frente a CNR, Colombian Natural Resources, que ya sabe. Mire, Diana, yo no quisiera entrar en especulaciones empresariales. Yo la realidad que siento de CNR es que eso está en ley de quiebras en Estados Unidos. Los activos de esa compañía grande se dividieron en el juzgado en 2. Los activos colombianos están bajo una parte de eso.
Y yo no me atrevo a responder, Diana, si esa administración actual, bajo las leyes norteamericanas, tiene la capacidad de volver a producir o no. Ojalá lo pudiera hacer. Perfecto, gracias. ¿Listo? Diana. Y como ven en la gráfica, pues la producción muestra un crecimiento importante en el segundo trimestre del año, principalmente porque pues, arrancamos de un nivel muy inferior. Cuando uno mira las cifras de crecimiento del 17% en la economía general y estas del 39%, uno dice, oh, pero bueno, eso es que si venimos de una parte de abajo del vaso bastante vacío, que cualquier crecimiento es muy positivo, es un muy buen mensaje, pero no significa que no debamos seguir haciendo esfuerzos para terminar el año como debemos terminarlo. Y como ven en la producción de el carbón en la siguiente gráfica, lo anterior era exportaciones, esto es producción, pues se mantiene lejos de su verdadero potencial como ya lo revisamos. Esto es un indicador que nosotros usamos para referirnos a toda esa otra minería muy importante para el país, que no es carbón, que no es minería metálica, sino la minería de todos los encadenamientos de materiales de construcción. La minería que hace posible compañías como Corona, la minería que hace posible compañías como Ladrillera Santa Fe, la minería que hace compañías como Cemex, la minería que hace posible compañías como Arcos. ¿Es junio? ¿Cuál? Eso es... Enero, junio, sí. Exacto. Primer semestre. Y eso pues muestra también que ya la recuperación de actividad productiva nacional va jalonándose. El indicador de producción y de pues ventas de producción de cemento ayuda a entender un poco cómo va la economía después del bajonazo del 2020. Y las expectativas de crecimiento de este sector económico, de este subsector de la minería, son de la mayor importancia, porque eso demuestra cómo el país va jalonando esto. Nuestras expectativas de crecimiento al finalizar el año de minería de materiales de construcción va a ser alrededor del 15% para el año cerrándose. De toda la minería. Sí. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta en estas cifras económicas o si no pasamos a los temas de sostenibilidad. Con respecto al tema de la reforma tributaria, ¿cómo ve el sector ese desarrollo? ¿Cómo ve el sector el contenido de la reforma tributaria? Alfonso, yo creo que esto es una reforma tributaria en la cual el sector empresarial ha sido generoso en sus propuestas y generoso en su actitud. Fue el sector empresarial colombiano, incluido el sector minero, que participamos abiertamente y con mucho entusiasmo en esas conversaciones, el que propuso los lineamientos de esta reforma tributaria con una carga importante a las compañías. Y cuando me refiero a la actitud, es mantener el principio de que esa reforma es la que debe pasar y la que se debe votar. De tal forma que quiero reiterar y hacer un llamado desde la asociación para que esa gran cantidad de proposiciones que se han hecho a la reforma tributaria pues no afecten el curso y el tránsito de la reforma tributaria original. Porque esa reforma tributaria original tiene consensos, tiene la aceptación de muchos partidos, de tal forma que en estas circunstancias de país creo que no son las mejores para ponernos a discutir 365 proposiciones que pueden generar disensos políticos en algo que debe tener consenso político.
De tal forma que nosotros vemos muy bien la reforma original que se presentó, la acompañamos, lo hemos dicho públicamente y hoy ya presentada en el Congreso lo seguimos haciendo, la original, y con un llamado a que, pues, por supuesto, se debata y se discuta ese proyecto original. Tengo una pregunta de Anderson Urrego de la República. Anderson. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿cómo está en este momento el panorama para minerales que quizás que no son convencionales y quizás se le puede llamar así la nueva minería, como lo es el litio, el cobalto, quizás el coltán, teniendo en cuenta pues las restricciones legales, pero ¿cómo está en este momento el potencial de Colombia respecto a esos minerales? Gracias, eso es una pregunta de la mayor pertinencia. Vean, yo he dicho algo aquí con ustedes y lo he dicho públicamente desde los inicios de mi gestión en la presidencia del gremio, que Colombia necesita una verdadera y clara política para la exploración minera. Si nosotros como colombianos, como Estado, no fomentamos la exploración, no fomentamos que las compañías exploren, nacionales y extranjeras, no vamos a determinar realmente cuál es nuestro potencial geológico, nuestra realidad geológica. En todos los foros mundiales de geólogos se dice, no, Colombia es el gran país con un enorme potencial geológico. Yo quisiera ya no seguir hablando como hace 15 años del potencial. Yo quisiera hablar de la certeza geológica. Y para eso se necesita explorar, para eso se necesita capital. Y esa respuesta solamente la va a dar cuando podamos explorar verdaderamente el territorio con certeza. Sabremos si hay litio o no. Los estudios dicen que no lo hay, pero otra gran cantidad de minerales posiblemente sí los haya. Minerales necesarios para ese mundo más verde que estamos todos imaginando y esa Colombia más verde que estamos imaginando. Entonces creo que Colombia, de manera responsable, así como lo han hecho otros países, debe tener una claridad de su política de exploración y su fomento a la búsqueda de minerales necesarios para la transición energética y minerales necesarios para la humanidad que nos estamos imaginando hacia adelante. Juan Camilo, ya que usted está hablando del tema de la transición energética, hay un mineral, un metal que prácticamente el gobierno le está metiendo la ficha, y es el cobre. Entonces, son 5 áreas entre Cesar y La Guajira, en la ronda minera 2021. Está el gran proyecto que viene, que es el proyecto de Quebradona en Jericó, ¿sí? Ya hay un proyecto que está desarrollando cobre, que es el del Roble, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el panorama para seguir desarrollando cobre en el país? Sin duda, dentro de esos minerales estratégicos, Alfonso, ¿perdón? No, sin duda, dentro de esos minerales estratégicos, el cobre es el que más lleva avanzado el país. Esas rondas que se entregaron en el país, yo creo que son un gran avance de un ejercicio para entregar áreas importantes que Colombia debía haber hecho hace mucho tiempo y que este gobierno avanzó en buena manera con eso. ¿Listo? De tal forma que en ese mineral que lleva más avances, hay más fases dentro del ciclo minero. Hay compañías que están optando por títulos para explorar, hay compañías que ya tienen títulos, ya han explorado y que tienen certeza que hay yacimientos importantes de cobre en toda la franja occidental que viene pues desde la cordillera andina, en donde están, por ejemplo, en la solicitud de permisos ambientales, entre esos el permiso de sustracción, pero llevan esperando el permiso de sustracción 4 años. Y hay otros más avanzados, como el proyecto de Quebradona, que ya es un proyecto factible, que ya presentó su licenciamiento y que está a la espera del mismo. De tal forma que yo soy optimista en materia de cobre para el país. Yo lo que ahí hago un llamado es a tener una certidumbre en tiempos, certidumbre en lo que toma en tiempo tramitar
un permiso, ya bien sea en el orden nacional o en el orden local, porque desincentiva enormemente la inversión cuando usted pasa un año, pasan 2, pasan 3 o pasan 4. No me refiero a la licencia ambiental de Jericó, me refiero a los otros, pero y usted no obtiene ninguna respuesta. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí como país, en esa estrategia de desarrollo y de búsqueda de minerales estratégicos, pues debemos tener claridad también de tiempos y certidumbres en ese sentido. En relación con la licencia de Jericó, yo soy optimista y espero pues que finalizando este año ya se pueda obtener, que Colombia pueda avanzar en ese proyecto. Si usted mira las cifras de aceptación del proyecto a nivel local, son alrededor en la población de Jericó y en las poblaciones aledañas alrededor del 64%. Es decir, allá ya hay un arraigo importante en lo local sobre ese proyecto. Gracias. Gracias. Vengan, pasamos a la encuesta de sostenibilidad y con eso vamos poniéndole más ingredientes a esta conversación. Cuando nosotros le preguntamos a las compañías cuál es el principal obstáculo para avanzar en las operaciones mineras en el país, las respuestas son los tiempos de los trámites mineros y los tiempos de los trámites ambientales, que era un poco lo que yo venía diciendo. Lo tercero son todos los temas relacionados con los temas sociales. Ese es un común denominador de la minería en el mundo. Yo creo que tanto los grupos de interés, las comunidades, como las compañías cada vez en eso están generando un entendimiento mejor. Ese es un proceso largo que tiene contenidos regionales muy profundos. Antes, por ejemplo, ese último que tiene el 2%, la seguridad, era de los primeros. Y ya eso pues ha pasado a un segundo plano. Hay un rubro que nosotros preguntamos mucho en nuestra encuesta y es, en un año una operación minera, ¿cuánto compra? Porque nosotros, Alfonso y todos, siempre vemos la inversión como cuando una compañía nueva llega. Pero la inversión de las compañías mineras ya establecidas es muy importante porque además jalona las pequeñas empresas locales, las empresas medianas regionales. Y son unos montos muy importantes. Ese monto es igual a la reforma tributaria que estamos pensando hoy discutir en el Congreso. En el 2018 las compras locales, las compras de las empresas mineras del país fue de 13.23 billones de pesos. En el 2019 fue de 14 billones de pesos y en el año 2020 fue de 6.8 billones. De eso, el 65% se compra en el mercado nacional. De eso, el 20% se compra en el área de influencia. Y aquí una discusión que siempre tienen es que aquí todo se compra por fuera, que nada se deja en el país. Pues solo de esas compras, históricamente nuestra encuesta ha mostrado que se compra en el exterior solamente el 15%. Es decir, esas inversiones mineras anuales son un gran jalonador de las economías regionales y locales. Y déjenme entonces analizamos las cifras del 2020. Eso es derivado de pues, los efectos de la pandemia en donde las compañías redujeron su producción, pero también es derivado, Alfonso, y parte de la respuesta está en un porcentaje importante en la no operación de Prodeco en la explotación minera ni la de CNR. Entonces, cuando uno dice, bueno, si todo eso se compra en lo local, la siguiente pregunta lógica es, ¿las compañías entonces implementan prácticas, políticas, incentivos para que las empresas locales y regionales crezcan, sean más fuertes, sean más grandes? Ante esa respuesta, el 79% de las compañías o el 80% de las compañías nos respondió que sí. Sí lo hacen, que sí lo hacen a través de acompañamientos empresariales, que lo hacen con
instrumentos que permitan el desarrollo de capacidades locales, lo hacen con políticas para fortalecer la proveeduría local, lo hacen con formalizaciones empresariales, entre otras los certificados ISO 9001 para empresas locales, empresas que tienen políticas claras en relación con pagos y reducción de plazos y anticipos para las compañías locales, apoyo a los emprendimientos. Es decir, esa plata, que en sí misma es un jalonador, pues también se ve apalancada por toda una suerte de políticas claras para fomentar eso. Ya ahí entramos como a toda la fuerza laboral con la discusión actual. Cuando uno le pregunta qué porcentaje de sus empleados son mujeres, eso está en el 11% en el año 2020, estaba en el cerca del 9%, 8.5% en el 2018. Es decir, la empleabilidad en el sector por parte de mujeres ha venido incrementándose, lo que demuestra que las políticas, las buenas prácticas implementadas de equidad han tenido efectos en los últimos años. Y en jóvenes es una proporción igual, cerca del 11% de los empleados del sector minero son jóvenes. Y aquí parte la discusión, es que la industria minera no emplea locales, pues el 65% de toda la fuerza laboral es del área de influencia local. Y ese gráfico que ustedes tienen abajo es en relación con los jóvenes. Y lo que las compañías nos reportan es que van a hacer y han hecho ahora más apalancados con la ley del gobierno que acaba de salir, y es que van a hacer unas políticas claras de trabajo juvenil mayores, llegando en el 2023 a duplicar esa cifra del 11%. Déjenme paso a la inversión social, que son cifras de la mayor importancia. Inversión social, inversión ambiental e inversión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasó? Ahí están. Empecemos con la de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de la minería de oro, la diferencia entre la minería empresarial y la otra también sucede así en la minería de carbón, coque y metalúrgico del centro del país. Y una de las grandes diferencias entre la minería empresarial y la otra minería son las inversiones en seguridad y salud en el trabajo, que son cifras realmente importantes. El año anterior, 2019, el sector invirtió cerca de 146.000 millones en seguridad y salud en el trabajo, en implementos de seguridad y en capacitaciones a las comunidades aledañas. 146.000 millones de pesos. El año pasado, con todas las políticas e inversiones que se hicieron para poder salir adelante con la pandemia, esa inversión llegó a 171.000 millones de pesos. En inversión social, las inversiones un poco crecieron, las compañías contabilizan ahí en la inversión social pues también muchas ayudas que se hicieron en el COVID, de tal forma que esas ayudas de inversión social pasaron de 159.000 millones a 166.000 millones de pesos casi. Y en materia ambiental hay una disminución importante, significativa, en relación con la no operación de Glencore, la falta de 100 días de huelga del Cerrejón que impactan directamente esas inversiones ambientales y compensaciones y demás, pasando de 606.000 millones de pesos a una cifra que cuando uno la compara la ve pequeña, pero que es una plata muy importante para inversión en el ambiente, 320.000 millones de pesos. Cuando uno ya hace un foco en la inversión, donde se invierte en materia social, empieza a entender unas cosas también muy interesantes. La inversión social el año pasado fue básicamente en un 18% dirigida, ¿qué pasó? A salud. Déjenme que Nasli
Está ahí batallando, pero ya lo va a lograr. Ya. Salud, 18% de esa inversión social de 165.000 millones. En educación, el 11%. En infraestructura vial, particularmente vial terciaria, 7%. Ahí están los emprendimientos, 5%, que es un monto muy importante para los encadenamientos, fortalecimiento institucional y otros. Y cuando uno revisa en dónde está dedicada la inversión social de las compañías mineras, adelante. La inversión ambiental está dedicada básicamente en calidad del aire, el 34%. Miren esa cifra, en reforestación, cerca del 20%, el gran flagelo que tiene hoy el país en relación con el cambio climático. Agua, 16%, manejo de residuos, 7%, biodiversidad, 6%. Yo creo que hay pocos sectores económicos que pueden decir públicamente el monto de sus inversiones ambientales, y el minero, y sobre todo en esas cantidades, y el minero es uno de ellos. Déjenme, pasamos a la pregunta de todos. Bueno, ¿y cuál es la perspectiva hacia adelante? Las perspectivas de crecimiento en proyectos creo que se mantienen igual que al inicio del año. Nosotros las dividimos en las perspectivas de corto plazo y largo plazo. En las de corto plazo tenemos el proyecto, Alfonso, que usted mencionó, el de Quebradona, con una inversión de 1.4 billones de dólares, que ojalá llegue el próximo año. 1.4 billones de dólares para la economía, pues imagínense el jalonador que será para el país y la economía local. Eso produciría 75.000 toneladas de cobre y algo así como 75.000 onzas de oro. Es un proyecto que tiene mucho mayor contenido de oro. Ahí se ven iguales, pero unas son toneladas y otras son onzas. Está el proyecto de Gramalote, un proyecto de oro de minería a cielo abierto, con 400.000 onzas producidas de oro y una inversión de 1 billón de pesos. Si ustedes se devuelven, quiero hacer énfasis en la producción de Gramalote, 400.000 onzas, y en la producción del siguiente proyecto, Marmato, 150.000 onzas. Si Nasli nos ayuda a ir a la gráfica de producción de oro en el país, bastante más atrás, esos son 550.000 onzas más de minería formal. Devuélvete. ¿Eso qué quiere decir? Casi con 2 proyectos nosotros duplicaríamos lo que hoy producimos de oro formal, que alcanzaríamos casi, pues eso está en millones de dólares y lo otro está en onzas, pero si ustedes se fijan son más o menos cifras similares. Colombia produce 1.500.000 onzas, de minería formal son 500.000 onzas de oro formales de minería empresarial, solo con la entrada de Marmato y solo con la entrada de Gramalote sería poner eso en una cifra cercana a las 100.000 onzas, perdón, 1 millón de onzas, 900.000 onzas anuales producidas de oro de manera legal. Solo con 2 proyectos. Y esa es la senda que debemos buscar en minería formal, empresarial, que se puede vigilar, que se puede controlar. En el largo plazo, pues están otros proyectos, ojalá que se acorten en el tiempo. Minesa, que ustedes conocen la realidad de ese proyecto, 400.000 onzas, una inversión de 1 billón de dólares. Están las ampliaciones del proyecto de mineros con una fuerte dependencia de los permisos ambientales que necesitan tramitar, 150.000 onzas adicionales. Y el proyecto que les mencioné de cobre en Murindo, que serían unos 350 millones de dólares de inversión para poder explorar. Esas cifras de exploración, más no de producción. Perdón, ¿cómo están los plazos en estos 6 proyectos? Eso es una gran pregunta. Pero a ver, mire, Quebradona está en proceso de licenciamiento, espera obtener su licenciamiento antes de que finalice este año. Al obtener ese financiamiento, ese permiso, su producción y su construcción estarían comenzando el próximo año en enero.
Gramalote es un proyecto ya licenciado que necesita terminar unos estudios de factibilidad de fase avanzada. La compañía espera tomar la decisión o puede esperar recibir los resultados de esos estudios también finalizando este año, y el próximo año ya se entraría a hacer esa inversión. Y Marmato es un proyecto un poco más lejano en el tiempo, es la ampliación de una mina muy pequeña que hay ahí, ya tiene una financiación muy asegurada para poderlo crecer y está pues también como, creería yo que para más adelante 2022. Los proyectos de largo plazo sí tienen una perspectiva mayor a los entre 5 y 7 años, diría yo, para su licenciamiento. Okay. Pero miren lo paradójico. Cuando uno compara con países hermanos, vecinos, Perú y Chile, han desarrollado más de 20 minas en los últimos 20 años. Yo no sé si ustedes tengan en su cabeza cuántas minas nosotros hemos desarrollado. Se las enumero. Antioquia Gold, Continental Gold, y medianas, algo de carbón, pero de minería formal, grande, de esas dimensiones, son esas. Perú tiene 48 proyectos en el pipeline, eso nos lo dijo el ministro peruano antes de las elecciones. Habrá que ver cómo está hoy después de las elecciones el tema. Tiene una fuerte presión la industria minera peruana, una fuerte presión política derivada de las elecciones anteriores. En Chile hay 25 proyectos en construcción. Y como saben, en Panamá empezó un proyecto de cobre. Su descubrimiento del yacimiento fue posterior a muchos de los yacimientos o descubrimientos de los yacimientos en Colombia, particularmente, por ejemplo, el de Quebradona o el de Murindó. Y allá ya existe producción de cobre que aporta el 3.5% del PIB nacional peruano, con una inversión de 6 billones, perdón, panameño, con una inversión de 6 billones de dólares que se realizó en los años anteriores. Muy bien, eso es. Quiero terminar invitándolos nuevamente a nuestro premio de periodismo. Muchos de ustedes se lo han ganado, cosa que me llena de orgullo. Es un premio al cual le ponemos todo el corazón, le ponemos todo el ánimo. Siempre genera mucha expectativa en nosotros y, por supuesto, también en muchos periodistas amigos. Y este año tiene un tema súper bacano, que es la minería por un mundo más verde. Son investigaciones, análisis, periodísticas que le muestren a los colombianos, y yo tengo una esperanza, ojalá en particular a los jóvenes colombianos, de que ese mundo que están soñando, o que todos estamos soñando, con más movilidad eléctrica, movilidad pública eléctrica, con más bicicletas eléctricas, con más carros eléctricos, con más paneles solares, con más electricidad derivada de fuentes eólicas, solo es posible con más minería. Y tengo la ilusión que esa conversación nos lleve a entendernos mejor, nos lleve a generar consensos mejores. La discusión ambiental, como la estamos llevando todos en el país, y en eso me incluyo, no nos está llevando a cuidar más el ambiente. No nos está llevando a juntarnos para cuidar más el ambiente, para cuidar más las cuencas. No nos está llevando a unirnos para sembrar más árboles. Esa discusión, como la se está llevando en el país, liderada por algunos, nos está llevando a que cada cual haga acciones por su lado. 360.000 millones de pesos aporta la industria minera a cuidar el ambiente. ¿Cómo podemos aplicar eso entre todos? ¿Cómo nos podemos juntar con los grupos ambientalistas más fuertes para cuidar más? Que ellos aporten conocimiento, otros sectores aporten también conocimiento y recursos, y así cuidemos más entre todos. Y la conversación, yo espero, nos pueda, en relación con esas dinámicas ambientales, ojalá madure hacia eso. Parte de esa apuesta es nuestro premio de periodismo. Se cierran las inscripciones en un mes, así que tienen tiempo de poder afinar el lápiz, sacarle punta
o afinar bien y sacarle punta a la cámara y poder mandar todos sus trabajos y análisis al grupo de jurados, que yo no sé si lo tienes ahí ya seleccionado, que es bien bacano. A mí siempre le he dicho a Naldi que yo quiero participar y nunca me dejan. Entonces el grupo de jurados esta vez está a cargo, estarán en el Ricardo Ávila, Juan David Sánchez y la viceministra Carolina Rojas, la ex viceministra Carolina Rojas. Siquiera fue el regaño de Nazli, no de la viceministra actual. Tenemos una nueva categoría este año, que es la única que Juan puede participar, que es la de fotografía, que tenemos para profesional y aficionada también, así que si tienen ese interés también. Ahí van a tener competencia, porque todos ya con un celular podemos tomar buenas fotos. Una confirmación, la expectativa de exportación de carbón térmico es 60 millones Sí, finalizando el año. versus 70 del año pasado. Versus 50. 50. Lo que pasa es que el año pasado en producción cerramos como en 50, Ah, sí. pero en exportaciones sí estuvimos por encima. No tengo el dato exacto, pero sí debe haber sido algo así como 35, Y en el 2019, ¿cuánto fue la producción? como 80 millones de toneladas. Sí, ahí uno se confunde entre producción y exportaciones. Estamos hablando de monto de exportaciones. El año pasado, por la dinámica que les comenté, fue un poco más, pero si uno lo compara con años más claros, comparables como el 2017 o el 2018, fueron exportadas, producidas algo cercano a las 90 millones de toneladas y este año van a ser 60. Bueno, tengo... Producidas 50 el año pasado. Juan Camilo, una última pregunta. Hay un tema con respecto a todo este tema social y es el tema de los niveles de descarbonización en las operaciones mineras. Ese tema, ¿cómo lo están trabajando los grandes proyectos? Por ejemplo, Cerrejón, proyectos, por ejemplo, como Cerro Matoso, ¿sí? El proyecto de Buriticá. ¿Cómo están trabajando toda esa reducción de niveles de CO2? Sí, eso es una pregunta que yo un poco la cambiaría, la volvería más amplia. ¿Qué está haciendo la industria minera en relación con todas las políticas de cambio climático? ¿Listo? Porque las políticas de cambio climático tienen, por supuesto, reducción de CO2, de emisiones de CO2, tienen, por ejemplo, toda la economía circular. Es decir, ¿qué se está haciendo con las llantas usadas, por ejemplo? Que acabamos de sacar una guía con el Ministerio para la reutilización y reuso y buena disposición de las llantas usadas. ¿Qué se está haciendo con el agua, por ejemplo? Las operaciones mineras recirculan en promedio en operaciones de minería metálica entre el 85 y el 90%, que es donde más se usa en su proceso ya industrial. Es decir, esa es una pregunta que yo la vería de manera más amplia. ¿Qué estamos haciendo en relación con CO2 y emisiones en particular? Usted ha visto toda la política de transición a movilidad eléctrica que ha venido liderando Cerro Matoso. Ha visto toda esa visión de una minería cero emisiones que tiene Quebradona, por ejemplo, con todos los vehículos eléctricos. Yo aprovecho para invitarlos. Hoy tenemos una demostración con un afiliado nuestro, Epiroc, que tiene un carro eléctrico, un camión eléctrico, manejado de manera autónoma por control remoto. Entonces ustedes se pueden sentar, yo no sé, el carro está el vehículo está, bueno, está hasta aquí en el país en algún municipio, pero desde otro ustedes tienen una pantalla así de grande y ustedes manejan el vehículo autónomo eléctrico desde acá. Yo lo hice en las oficinas de Epiroc, que están en Europa, pero el carro estaba en Texas. Un carro así gigantesco. Y esa es, Alfonso, parte de la apuesta de reducción de CO2. Por supuesto, eso sumado a todas las mediciones que se tienen y de particulado en el aire,
en donde hay una permanente injerencia en eso. En materia de economía circular, creo que hay una apuesta muy importante en materia de agua. Esas cifras nosotros las revelaremos en nuestro congreso, que están muy invitados. Hay una apuesta muy importante en relación con llantas usadas, que la guía la acabamos de sacar ya publicada por parte del ministerio. Y en materia de ahí hay otra perspectiva, Alfonso, que es una discusión más amplia. Pero la aproximación a toda la discusión de cambio climático tiene la mitigación y la adaptación. Muchos que han pensado esto, posiblemente más que nosotros, dicen que países como Colombia, con una matriz energética muy verde, muy diversificada, con un alto contenido hídrico, pues deberíamos también pensar mucho más en las inversiones que hay que hacer para adaptarnos al cambio climático. Es decir, qué inversiones están haciendo en los municipios o las compañías mineras o de otros sectores, qué inversiones están haciendo en los municipios, por ejemplo, para que ante los periodos más largos de sequía no se queden sin agua, o en periodos de lluvia más grandes las cuencas no se desborden y pasen por encima de los municipios, o los niveles de las playas pues no inunde las zonas costeras. Y en esa parte de mitigación creo que también las compañías mineras hacen muchísimo, en inversiones sociales, en inversiones en vías, en inversiones en acueductos, en inversiones en muchos otros aspectos que vamos a empezar a cuantificar un poco de ahora en adelante dentro de esa perspectiva. Voy a darle la palabra en el siguiente orden para que preguntemos. Entonces vamos con en el orden que me la solicitaron: Diana Delgado, Edgar Murcia, Luisa Costa y Luis Hurtado. Diana. Sí. En la rueda de prensa usted dio a entender, y lo dijo textualmente, que el reto es producir en carbón continuamente. Hay algunas compañías que están pensando en expansión en sus proyecciones a largo plazo. Entonces quiero expandir sobre esa idea. ¿Quiénes son o exactamente qué es lo que están pensando expandir y cuáles serían las que están pensando en expandir y hacia dónde? Listo, Diana. Yo creo que hay una claridad que debo hacerle con su pregunta. Yo efectivamente mencioné eso, pero el gran reto en Colombia no es incrementar las producciones. Yo creo que el gran reto que nosotros tenemos es estabilizar la producción actual, es poder operar de manera continua, operar sin bloqueos que se hacen por demandas al orden nacional, ni siquiera demandas particulares a las compañías. El gran reto que tenemos es ese. Por supuesto, dentro de la dinámica empresarial normal, siempre está la perspectiva de poder producir en nuevos tajos o producir más. Dentro de eso, que usted hace la pregunta clara, por ejemplo, está el Cerrejón con la, ojalá puesta en marcha y la explotación del Tajo, que ya está licenciado y que tiene la discusión del Arroyo Bruno. Eso permitiría incrementar de manera importante sus producciones o seguirlas manteniendo en el tiempo. Y en materia también, en ese sentido, Drummond está también revisando en su entorno cómo puede, y obtuvo ya algunos permisos mineros en ese sentido para en un futuro, no tengo el tiempo, poder también entrar a revisar cómo puede incrementar su producción o lo que básicamente sucede, Diana, en estas inversiones y en estas grandes operaciones es que usted tiene que hacer muchísimas inversiones para mantener las producciones en los niveles que se comprometió, en los niveles de los planes de trabajos y obras que usted ya presentó. Es decir, las inversiones no solo se hacen para incrementar la producción, hay inversiones muy significativas e importantes para poder mantener las minas produciendo en los niveles que uno quiere. Ojalá pudiéramos pues volver rápidamente a los 85 millones de toneladas producidas
90 millones de toneladas exportadas de los años anteriores. Sigue Edgar Murcia y luego Luisa Acosta. Buenos días, doctor Nariño Nasli, aquí desde Bucaramanga, acompañándonos. Dos preguntas, doctor. La formalización minera en Colombia, ¿qué papel está ocupando dentro de sus políticas de fomento? Se dice que el 80% del oro en Colombia, si se comercializara dentro de la formalidad, dentro de la legalidad, no se necesitaría ninguna reforma tributaria. El solo oro, como usted lo dijo al comienzo de la rueda de prensa, puede desarrollar este país. Se coloca como ejemplo el proyecto Calimineros en California, Santander, que ya es una realidad, esa nueva empresa de 160 familias que anteriormente estaban en la informalidad. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cómo apoyar ese proceso? Y la segunda pregunta es, estaba un cuadro hace unos segundos aquí en la pantalla de acompañamiento a los nuevos emprendimientos mineros del país para fortalecer el sector. Hablan incluso de corto y largo plazo. ¿Qué se puede hacer dentro de ese acompañamiento para acabar con la estigmatización? Primero, de esos proyectos que nombran ustedes y segundo, de la minería en general. Esas dos preguntas y invitarlos para que conozcan la nueva emisora minera de Colombia, La Voz Minera EMG, en la web, al servicio del sector minero. Oiga, Edgar, empiezo por ahí. Los felicito por esa iniciativa. De verdad que me llenó de alegría oír que usted salió con una emisora minera. Así que se lo agradezco, sobre todo para generar equilibrios en esa conversación regional allá en Santander. Vea, la pregunta que usted hace de las iniciativas de formalización, en particular la que emprendió Minesa, la que recientemente firmó, pues es una iniciativa de la mayor importancia para la región. Usted sabe que en donde está en discusión hacer minería formal como la de Minesa, hay una enorme informalidad allá en torno a la minería de oro. La formalización de esos 160 mineros, pues es una gran noticia, porque eso lo que finalmente va a hacer es disminuir presiones ambientales en el entorno, que hoy las tiene y muchos no lo quieren señalar ni ver, y por supuesto disminuir presiones sociales. De tal forma que esos procesos de formalización emprendidos con compañías, y me siento orgulloso, compañías asociadas, afiliadas a la asociación, pues tienen un impacto de la mayor importancia para el país y para el nivel local. Así que nos alegra mucho ese tipo de noticias y de proyectos y de emprendimientos como el suyo. Lo de la estigmatización. Oiga, es que no le entendí porque como que se cortó, pero déjeme, yo creo entender para dónde va su pregunta. Y es la estigmatización del sector minero. Yo creo que eso es un trabajo que entre todos tenemos que ir logrando. Yo ya siento que la conversación en relación con la minería ha venido madurando. Mencioné ya algo en relación con la discusión ambiental. Y yo creo que ese es un proceso que debemos surtir, que por supuesto es un trabajo incansable, que debemos nosotros desde la asociación liderar y por supuesto las compañías igualmente. Pero estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes podemos generar un entendimiento mejor de lo necesario que es la minería para el país, de lo necesaria que es la minería para una Colombia más verde como la soñamos, y de lo necesario pues también en materia tributaria, en materia fiscal y en materia de inversiones sociales. Gracias, Edgar. Sigue Luisa Acosta. Buenos días. Muy buenos días. Doctor, muy buenos días, un placer verlo a la distancia. Un saludo para los colegas. En la conferencia de prensa, en la invitación que usted nos había hecho en abril, había dicho que tenía el sector minero como una meta para el 2021 de una recuperación del 15% y de una inversión extranjera directa de 2.700 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿esta cifra se mantiene y qué tanto le pegó a las metas que tenían de producción en el sector, sobre todo carbonero y aurífero, los bloqueos y los paros que afectaron a Colombia este año?
Gracias, Luis, por permitirme con esa pregunta hacer esa claridad. Sí, nosotros mantenemos esa perspectiva de crecimiento del PIB minero nacional en 15% finalizando este año. Eso jalonado por una mayor producción de oro, derivado de los precios, pero también derivado de la entrada en producción de Continental ya en sus fases ya más de producción completa. Y también derivado de una recuperación de la producción de carbón sin que esa recuperación de carbón alcance las cifras que teníamos en los años 2017 e incluso 2018. En relación con la inversión, usted menciona 2.7 billones de dólares. Yo creo que eso, yo mantengo esa perspectiva de inversión en el sector, pero eso está atado a los procesos de licenciamiento y permisos ambientales que deben surtir trámite de aquí a diciembre. ¿Y el impacto de los bloqueos, doctor? Yo no tengo las cifras hoy, eso las voy a tener en el segundo, ya una mayor como sensación de eso en el segundo semestre. El bloqueo en el Cerrejón sucedió de manera importante durante estos meses de conflictividad social que tuvimos, pero fue muy intermitente, de tal forma que la producción, usted puede seguir produciendo en la mina y en la medida en que pueda habilitar el paso del tren, pues saca y lleva al puerto. Entonces, esa dinámica solamente la vamos a entender mejor en este segundo semestre y vamos a medir verdaderamente el impacto ahí. Gracias, Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Sí, doctor, buenos días. Quería hacerle dos preguntas básicamente. ¿Cuáles son las proyecciones de nueva inversión en el sector? ¿Cuántas empresas a nivel internacional han expresado su interés, su voluntad de llegar a Colombia? Y la segunda inquietud tiene que ver con la minería ilegal de oro. ¿Esas cifras han aumentado, se han reducido? Porque uno escucha siempre a las autoridades hablando de operativos contra la minería ilegal de oro, de grupos al margen de la ley. Pues quisiera saber si ustedes tienen algunas cifras, si ha aumentado o ha disminuido, o cuál es el balance que hoy se tiene en cuanto a esta actividad ilegal. Empiezo por esa última, Luis. Con las dinámicas de precios altos de alrededor de $1.800 la onza, la ilegalidad también intenta sacar provecho de eso. Es decir, la producción de oro ilegal en el país ha crecido de manera importante. Cuando usted ya mira eso, no la ilegal, sino la que yo le puse ahí en las cifras, que es la minería empresarial y la que se reporta, pues también ve un incremento significativo de alrededor del 20% en relación con el año anterior. Entonces, sin duda, la dinámica de la producción en el país de minería de oro se ha incrementado, jalonado, incentivado por esos precios mejores. Y, por supuesto, la ilegalidad, que, pues como ustedes saben, usa mercurio, lo bota a los ríos, lo deja impregnado en las poblaciones en donde se desarrolla esa actividad, que es algo verdaderamente, además de nocivo para la salud, pues un tema que nosotros como colombianos no debemos permitir hacia adelante. La minería, la extracción ilícita de minerales, Luis, es un crimen ambiental de las mayores proporciones. En parques naturales, con dragas en ríos que están dentro de los parques, con pequeñas actividades que se hacen en municipios, y eso es algo que pues desafortunadamente se ve jalonado, se ve incentivado de manera perversa por los precios. Y en la medida en que no formalicemos más, en la medida en que no permitamos que más compañías formales estén en el territorio, pues eso va a ser más difícil de controlar. En relación con su pregunta de la inversión, déjeme, yo se la pongo en el siguiente contexto. Nunca antes las compañías mineras en el mundo
en los últimos años habían tenido tanta liquidez. Han sido años en los cuales esas buenas dinámicas de los precios han hecho que las compañías mundiales, los grandes jugadores de la minería a nivel mundial, estén hoy decidiendo en dónde invertir. Colombia puede ser un gran atractivo para atraer esa inversión, pero debemos ponernos en la tarea. ¿Qué tarea? Una política clara de la exploración, unos tiempos claros y certidumbre en relación con los tiempos que toman los permisos mineros y que toman los permisos ambientales. Y creo que esos pequeños mensajes van a hacer que esa dinámica de inversión se pueda llegar al país. Entonces, pues todas las compañías, usted me preguntó por nombre, yo le diría que todas las compañías de minería metálica, cobre, oro, e incluso como la inversión que se llegó de Glencore para comprar las 2/3 partes del Cerrejón, pues es una dinámica que todas las compañías hoy a nivel mundial están teniendo. Me preguntan dato de producción nacional de térmico y metalúrgico a final del año. Pues ahora lo tenemos, digamos que con claridad, pero debe ser como 57 térmico y 3 de metalúrgico de todo. De los 60 que es de producción. Sí, una producción de 60 millones de toneladas a finalizar el año de los dos, y de esos 60 millones de toneladas son 57, alrededor de 57 millones de toneladas de carbón térmico y 3 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Bueno, no tengo más preguntas. Aquí me está preguntando Andrés Díaz, ¿nos podría recordar la proyección que tienen en materia de exportaciones mineras? ¿Cuánto crecería frente al 20 y al 19? En materia de producción y exportaciones esperamos, como lo mencioné hace un momento, un crecimiento del 15% del PIB minero finalizando este año. Producción, digamos. Eso es producción, sí. En exportaciones puede ser alrededor del 10%, que eso involucra la variable precio también un poco. Entonces, alrededor del con los niveles actuales del dólar, eso puede Anderson, crecer ¿tiene un otra poco. pregunta, Anderson? De la República. Sí, Nasli, muchísimas gracias. Juan Camilo, la pregunta es, devolviéndome ahorita a la pregunta que realicé hace un rato, ¿hay quizás en este momento cifras estimadas o ya levantadas de la producción que pues aún, como usted lo mencionó, es casi que nula o incipiente de los minerales como el litio, el cobalto? Y en este sentido, ¿se sabe qué empresas podrían estar perfilándose para esta producción? Sí. Yo me muero de empezar a darle esta respuesta, pero no existe producción de esos minerales. Litio con algo de seguridad no hay en el país, pero coltán o algunos otros minerales existen fuertes indicios que los hay, pero hoy no hay producción formal de esos minerales. ¿Y la informal está registrada? ¿Está levantada esa información? ¿Se sabe cuál es? Tampoco. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Viendo al papá. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Los colegas que están acá en sala. Hola, Nas, ¿qué tal? Hola. Hola, Vargas, de la revista Dinero. Un saludo, Juan Camilo. No, una pregunta. No sé si se ha sentido ya en el sector en Colombia algún efecto por Pedro Castillo en Perú. Eso obviamente levantó cierta preocupación en el sector minero, pero no sé si eso ha redundado de pronto en algún interés superior en Colombia. Si parte de ese temor, ese miedo que se generó con Pedro Castillo, ha materializado con un tipo de interés en Colombia. No hay un efecto Castillo. No, Osvaldo, es que se te está cortando y no te entendemos. Sí, creo que es mi internet. Creo que es mi internet. No, después les hago la pregunta porque he tenido problemas toda la mañana con esto. ¿Quieres escribírmela?
Más lo que bajo de 600. ¿Hay algún efecto de inversión en Colombia dado la situación política? Sí, se la voy a parafrasear y usted me responde si sí o si no. Y es que si hay algún efecto posible de mayores inversiones en Colombia de empresas que están en Perú o con perspectivas de invertir en Perú y que por la dinámica política hoy lo están replanteando y que si esa inversión puede llegar a Colombia. Sí. Yo no le he sentido, creo que es prematuro ahora. Las dinámicas de acercamiento a los países de compañías son de más largo plazo. Compañías peruanas están en el país, pero creo que no se ha sentido. Ahora bien, creo que como país debemos ir allá a buscarlo, ir a mostrar que Colombia es un país que pues es mucho más amigable a la inversión, como hacen cualquier otros competidores en el mundo. Pero esa dinámica aún no la hemos visto con claridad. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jorge, no sé si está por aquí todavía. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a hacer llegar entonces esta presentación ahora a su correo y un comunicado de prensa, y cualquier duda o inquietud, algún dato adicional, como siempre estoy aquí para atenderla. Gracias a todos por el tiempo que utilizaron hoy. Gracias, Jorge, por que me dice, ¿cómo así que dice que el tiempo y el espectador? ¿Qué? Hola, Jorge. Acá estamos. Entonces, gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias y espero ya vernos con más presencialidad en la próxima rueda de prensa, aquí ya todos más juntos. ¿Listo? Gracias a todos por su tiempo. Adiós, gracias. Chao, gracias. Gracias, buen día. Hasta luego y gracias.